I ara donarem pas a la Laura Morillas, que és consellera tècnica de l'INTEF, l'Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte. Ella ens explicarà el projecte Aula del Futur, un model de referència per aconseguir l'objectiu que l'alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge. Ara ho sentirem. Adelante, Laura, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amb ella us deixo. Buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias a la organización también por considerar nuestra propuesta e invitarnos a presentaros aquí este proyecto, el Aula del Futuro, que pone en marcha el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Es el organismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene entre sus objetivos la integración de la tecnología en el aula. Como parte de este objetivo, y siguiendo la tendencia que en su día puso en marcha European Schoolnet en Bruselas, pues nosotros hemos querido hacer aquí un aula del futuro parecida a la de allí y vamos a ver antes de nada el por qué. ¿Por qué se plantean en Bruselas este aula del futuro y por qué muchos países, entre ellos nosotros, estamos implantando esta nueva metodología? Aquí, por ejemplo, tenemos distintas formas que han cambiado. Tenemos aquí un tren. Si nosotros comparamos un tren de los antiguos con uno, vemos un cambio importante. Sabemos que son de épocas distintas, que ha avanzado mucho en cuanto a velocidad, seguridad, tecnología. La forma de trabajar el campo, por ejemplo, también evidentemente tenemos cambios muy importantes, los que nos facilitan mucho el trabajo y en cuanto a productividad y comodidad, pues hemos mejorado bastante. Incluso aparatos tan habituales hace 15 años, como era un teléfono de los de ruedas, pues hoy prácticamente no los vemos y seguramente las nuevas generaciones ya ni los conozcan. Y todos vemos que en pocos años tenemos unos móviles avanzados, móviles de nueva generación. Es decir, vamos viendo que el paso del tiempo nos beneficia en cuanto a avances de ciencia y de tecnología. Por otra parte, también la irrupción de la tecnología en la sociedad hace que cambien nuestros hábitos, nuestras formas de pasar nuestro día a día. Hoy en día pues ya nadie concibe prácticamente no ver un partido de fútbol o un concierto sin estar continuamente grabándolo a través de una pantalla, ¿no? Que a veces nos preguntamos, bueno, ¿y para qué paga 80 euros? ¿No? Lo estás viendo a través de una pantalla, pudiendo verlo en casa, que si te pierdes el gol además te lo pueden repetir. Prácticas tan habituales como sacar la mano por la ventana a ver si llueve o mirar al cielo a ver el día que hace, pues yo creo que ya, aunque esté lloviendo, cogemos la aplicación y nos dice llueve, y dice gracias. O sea, porque ahora ya nos da más información, nos va a decir si por la tarde va a llover, pues también nos aporta mucho más que mirar solamente al cielo. O simplemente cómo nos enteramos hoy en día de algo, cómo nos enteramos de las noticias. Antes estaba el típico cotilleo, el hablar con los vecinos, y ahora pues siempre recurrimos a nuestro móvil, Twitter, redes sociales, periódicos digitales, cualquier tipo de aplicaciones que nos den información. No nos tiene que asombrar nada cuando vemos que desde pequeños los muchachos, los casi recién nacidos, tienen dispositivos como puede ser un iPoti, que por $21 te lo mandan a tu casa, simplemente un orinal con un soporte para una tablet. Poco a poco los chavales van creciendo, siguen usando la tecnología de manera natural, ¿no? Tenemos un chico ahí usando la tablet, lo usan para buscar información, lo usan para comunicarse con sus familiares que puedan estar lejos, ¿no? La tecnología, ese invento que acerca a los que están lejos y también aleja a los que están cerca. Vemos que siguen creciendo y siguen ellos aprendiendo, siguen jugando, siguen siempre en contacto con la tecnología y luego la forma más habitual que tienen de relacionarse pues, es el móvil, ¿no? Entonces de aquí prácticamente no nos llama nada la atención, es un ambiente habitual ya para nosotros, bueno, excepto que el orinal lo devuelvan de forma gratuita. El resto no nos sorprende nada, ¿no? Hoy ha cambiado todo, la forma de interactuar, de ligar. O sea, imaginar hoy a alguien recitando una poesía de aquellos tiempos
pues como a lo mejor ya no ligaría de igual manera. Entonces, si nos planteamos todo este tipo de cambios, ¿por qué en las aulas seguimos viendo la misma distribución que a principios del siglo pasado? Aquí a simple vista nos costaría distinguir si el aula es del siglo XX o un aula del siglo XXI, ¿vale? Siempre es la misma disposición estática de cara a lo que pueda ser la pizarra o el profesor en una posición en la que prácticamente el alumno no interactúa con nada, simplemente es un mero recibidor del conocimiento y el profesor es el que se dedica a transmitir este conocimiento, prácticamente sin interacción. Nos cuesta distinguir el cambio de una etapa a otra. Parece ya que si lo ponemos a color ya parece que sí sabemos distinguir cuál es el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? El ámbito educativo, al igual que todos los ámbitos anteriores que hemos visto, el campo, el transporte, igualmente o incluso más sufre a lo largo de los años numerosos cambios sociales, demográficos, legislativos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la aula, sobre todo en el nivel secundaria, porque infantil sabemos que trabajan de otra manera, y primaria ya parece que también se va readaptando, pero hay ciertos niveles educativos en los que sigue estando la misma disposición estática que a principios del siglo pasado. Afortunadamente esto tiene que ir quedando atrás, de hecho va quedando cada vez más atrás. ¿Y por qué? Porque los dispositivos ya forman parte de nuestra vida cotidiana y también empiezan a formar parte de las escuelas. Ya entran en el entorno educativo e incluso en algunos casos ya están sustituyendo a las pizarras, a los libros de texto, ya están sustituyendo un poco la antigua manera de trabajar que teníamos en las escuelas. ¿Las aulas del futuro qué es lo que deben posibilitar? Bueno, pues un ambiente colaborativo, comunicativo, que haya interacción entre el profesor y el alumno, y tenemos que fomentar en todo momento que esta interacción sea capaz de desarrollar las nuevas competencias que surgen en los nuevos tiempos. Entonces, nos vamos a preguntar qué es lo que necesitamos para afrontar estos nuevos retos educativos, qué espacios de aprendizaje nuevos tendríamos que diseñar, qué nuevas metodologías, qué nuevas herramientas nos harían falta. Esa es la pregunta que nos hacemos antes de poner en marcha todo esto. La sociedad está cambiando rápidamente gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, y los sistemas educativos igualmente tienen que preparar a los jóvenes para estar al día en esta nueva sociedad del conocimiento. Es por ello que todos los países, prácticamente todos, están haciendo una transformación de sus sistemas educativos para adaptar sus contenidos o su manera de enseñar a las competencias del siglo XXI. La Unión Europea y la UNESCO se plantean entre sus se proponen mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación. ¿Esto qué implica? Pues entre otras cosas va a mejorar la capacitación de los docentes y las actitudes necesarias para desarrollar estas capacidades en esta nueva sociedad del conocimiento. En la misma línea, la Unión Europea, en su estrategia 2020, apuesta por una educación abierta, una educación innovadora, siempre unido a una plena incorporación a la era digital o a la transformación digital. También en la misma línea nos encontramos con el informe Horizon, el último informe 2016, que nos habla de las tendencias y de los retos que durante los últimos años del periodo 2016 al 2020 van a tener más impacto en la educación. Entre estas tendencias nos encontramos lo que es la readaptación de los espacios de aprendizaje y como uno de los retos nos encontramos la alfabetización digital del alumnado. En esta misma línea también hemos visto un poco el recorrido hasta las tendencias que tenemos en Europa
Y en España, pues también nos enfrentamos a los mismos cambios legislativos, nos enfrentamos también a estos nuevos retos que se han tenido que ir enfrentando en muchos países ya. Entonces, nos fijamos y enfrentando a estos retos y basándonos en estas tendencias que ya tenemos de referencia, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado pone en marcha este nuevo proyecto, el Aula del Futuro. ¿Y qué es el Aula del Futuro? ¿Y qué objetivos tiene? Bueno, el Aula del Futuro en sí es un aula, un espacio que se ha conformado allí en Madrid, en la sede del INTEF, de este Instituto de Nuevas Tecnologías. Es un espacio dotado de una variedad de tecnologías importantes, dividido en distintas zonas de aprendizaje, que lo que va a permitir a los profesores o a los visitantes es redescubrir las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. El cómo la tecnología, al integrarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favorece a las competencias de los alumnos, estas nuevas competencias a las que tienen que enfrentarse los alumnos de hoy en día. Entonces, los objetivos principales de este Aula del Futuro, los tres primeros harían referencia más directamente en el alumnado y los dos últimos un poco más a los docentes. El primero de ellos sería un cambio metodológico centrado en el alumnado que estimule los procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo de estos objetivos es conseguir que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Cómo? Pues si nos basamos en el Aula del Futuro, a través de experimentación en distintas zonas. Es decir, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, el alumno va a poder estar en un espacio o va a poder hacer uso de un espacio u otro. Y como objetivo número 3 tenemos la construcción o el diseño de nuevas aplicaciones o de nuevas actividades participativas gracias a las pedagogías digitales. El objetivo número 4 y 5, como ya os digo, se refiere más al profesor. El cuarto es mejorar la capacitación de los docentes para responder a estos nuevos retos que nos propone esta nueva sociedad del conocimiento. Y por último, pretende ser un modelo de referencia este aula para que los visitantes sean capaces de volver a replantearse las metodologías y poder adaptarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas tendencias que van surgiendo. Este entorno que propone el espacio del Aula del Futuro debe tener siempre como objetivo el aprendizaje del alumno. ¿Qué zonas va a conformar nuestro Aula del Futuro? El Aula del Futuro de Bruselas se construyó en su momento 6 zonas, una interactuación de presentación, investigación, creación, intercambio y desarrollo. Sin embargo, en el Aula del Futuro de España, en este caso, tenemos 4 zonas. Una, porque hemos unido funcionalidades en 2 de ellas, básicamente por problemas de espacio. Esto no es lo más importante. Ahora veremos que el número de áreas que podamos conformar va a depender de la actividad o del propósito que tengamos. En este caso, en nuestra aula de Madrid que he comentado, tenemos en este caso una zona que se llama Investiga y Desarrolla. En este caso la tenemos dotada con tablets, con conexión a Internet, que lo que va a permitir es que el alumno pues explore de forma individual nuevos recursos, realiza investigaciones y aprenda un poco de forma informal. ¿Cómo? Pues con todos los recursos que tenemos en la red. Ya puede ser viendo vídeos de YouTube, podcast o probando aplicaciones, cualquier aprendizaje de tipo informal que le haga a ellos mismos investigar y desarrollar. Otra de las zonas que tenemos se llama Interactúa y Presenta. Se va la botella. Interactúa y Presenta. Actualmente está equipada con una pantalla táctil,
un tablet y unos asientos que permiten fácilmente la redistribución o la reorganización en espacios, en grupos, para poder colaborar, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando. Podríamos decir que puede ser la zona más tradicional, ¿no? Es la zona de exposición en la que el alumno o el profesor, porque ya no siempre tiene que ser el profesor el que esté exponiendo. El alumno es el que se puede realizar intercambio de roles, y esta sería la zona un poco más tradicional, siempre teniendo presente que estamos intentando readaptar y cambiar estos sistemas. Otra de las zonas que tenemos en el aula se llama Explora. Actualmente cuenta con cámaras 360 grados, gafas de realidad virtual y smartphones. Y es la zona pensada para explorar y descubrir nuevos escenarios de aprendizaje basado en proyectos, fomentando de esta forma el trabajo colaborativo. Y por último, la zona de creación. La zona Crea es la que vemos al fondo. Ahora mismo solamente tiene un croma, un panel verde para edición, para grabación y posterior edición de vídeo. ¿Y para qué está pensada esta zona? Pues para cualquier actividad que fomente el desarrollo o la capacidad de comunicación de los alumnos. Puede ser desde una impresora 3D hasta plastilina o una grabación. Es decir, no tiene siempre que estar todo basado en la tecnología. El objetivo sí que es integrar la tecnología en el aula, pero se trata de desarrollar las actividades y no siempre tienen que ir unidos a tecnología. Ya os digo que esta zona de creación es cualquier actividad que fomente la creatividad del alumno. ¿Con esto qué es lo que pretendemos? Pues precisamente que el alumno piense, que el alumno investigue por él mismo, que el alumno cree nuevas cosas. No queremos producción en cadena, ¿no? Queremos gente que piense, gente que sea crítica con el aprendizaje. Ya lo decía Erich Fromm, decía que la educación, que las cosas malas y buenas de la educación fabrica máquinas que actúan como hombres, pero también fabrica hombres que actúan como máquinas. Entonces, es una cosa que debamos cambiar para no tener una producción en cadena de mentes que piensen igual en esta sociedad del conocimiento. En la parte superior vemos en una panorámica, ese es el aula del futuro de Bruselas, dividida en 6 zonas, no sé si se aprecian muy bien, en las que hemos comentado anteriormente. Y abajo tenemos la de la izquierda, abajo es el aula del futuro de Italia, la del centro la de Portugal y esta es la de España. ¿Qué zonas tiene cada uno? Pues dependiendo, ya os digo, del espacio que tengan, de la disponibilidad que tengan, de los recursos tecnológicos o de mobiliario que tengan, cada uno ha formado un aula del futuro, siempre con la ideología o con la metodología aula del futuro. Un poco, digamos, que lo de menos es el espacio, sino la idea es implantarlo en las aulas, que la primera pregunta cuando exponemos algo de este tipo nos dicen ¿y de dónde saco el dinero? ¿Y de dónde saco los dispositivos? ¿Y de dónde saco el aula? Bueno, la idea es que con lo que tenemos en los centros, usando los espacios que tenemos y las tecnologías que tenemos, podamos readaptar todos estos espacios, usando toda la tecnología que tenemos, para hacer unos espacios más cómodos en los que el alumno, digamos, por resumirlo, tenga ganas de aprender. Todo esto viene siendo una copia de los rincones de infantil. Ya en muchos países se empezó a trasladar estos rincones de infantil a la educación primaria y a la educación secundaria. Esta es la misma idea. Coger los rincones de infantil, que funcionan bien, que es un trabajo colaborativo, en los que el alumno puede interactuar con los compañeros, desarrolla mucho la competencia lingüística, comunicativa, y es un poco la idea de trasladar estos rincones a otros niveles educativos. Y me preguntaréis, ¿pero esto funciona? O sea, ¿hay alguna prueba de que esto sea mejor que lo que hemos visto antes, la típica aula clásica? Bueno, todo el proyecto de European Schoolnet nació a partir de un estudio de ITEC. En el año 2012 terminaron un estudio de 4 años en el que
experimentaron con más de 50.000 alumnos en 20 países distintos, en 2.500 aulas distintas. Y este estudio nos venía a decir que los centros educativos, a través de esta metodología, sí que se replantean el uso que hacen de las tecnologías, integrándolas en todos los procesos de aprendizaje, tanto fuera como dentro del aula. Y con esto que es lo que hace, mejorar el aprendizaje, porque también permite a los docentes que innoven dentro del ejercicio de su profesión, porque no olvidemos que todo este cambio, toda esta revolución metodológica tiene que partir del profesorado, no es de los espacios, no es de la tecnología. Al final lo que buscamos es que sea el profesor el impulsor de este cambio que pretendemos. La estructura que tenemos en el aula de aquí, del INTEF, los agentes que intervienen sería, como digo, el INTEF, que es el organismo del Ministerio de Educación, el personal, que es el que se va a encargar de la explotación metodológica de este aula, y por otro lado, los que proporcionan tanto la tecnología como el material. En este caso hemos iniciado convenio de colaboración con 2 empresas, con Samsung, que proporciona la tecnología, y con Steelcase, que proporciona este espacio que posibilita mucho la reagrupación y la adaptación de esta nueva forma de enseñar. Son los que, ya os digo, aportarían estas cosas. Y tanto el personal del INTEF como los propios profesores son los que se van a encargar de la explotación metodológica, es decir, de construir conocimiento, de construir actividades que fomenten estas nuevas metodologías. ¿Cómo se difunde este modelo? Es decir, ¿cómo puedo, si quiero implantarlo en mi centro, cómo puedo hacerlo? En el año 2015 se creó una red de embajadores FCL, o embajadores del aula del futuro, FCL por lo de Future Classroom Lab, que es el proyecto que tiene en Bruselas European Schoolnet, a partir del cual nació este y los otros de los otros países. Esta red de embajadores FCL son distintos profesores de etapas no universitarias, que tenemos uno por cada comunidad autónoma, y que son los que se encargan de difundir este modelo, de desarrollar actividades de formación, y son los que ayudan tanto a los centros como a los docentes que quieran dar el paso en la dirección del aula del futuro. En la página fcl.educalab.es, ahí es la página del proyecto, y están los embajadores de cada comunidad autónoma a los que vamos a recurrir si nos interesa este cambio que querríamos hacer en nuestro centro educativo. Por otro lado, tenemos las actividades formativas que irá proponiendo el INTEF, precisamente para animar a los docentes a que vayan allí que vayan allí a experimentar esto, a ver cómo realmente esta tecnología y esta redistribución de espacios ayuda a que los alumnos se animen a aprender, a que sean los protagonistas de su propio aprendizaje. El día 7 de abril, o sea, hace 2 semanas, inauguramos este aula del futuro y el día siguiente ya tuvimos la primera actividad. En este caso trajimos a un centro de Leganés bastante avanzado en temas de robótica. Eran alumnos de quinto de primaria y nos gustó mucho ver, porque todo este proyecto funciona, es decir, los alumnos es verdad que luego van a ir y haciendo esto van a disfrutar, van a interesarse por aprender, van a ellos a investigar. Pues realmente vimos que sí, estuvieron allí y ellos hacían de ponentes, estuvieron visitando profesores y ellos solo iban investigando, ellos iban exponiendo todo lo que habían aprendido durante el tiempo que llevan trabajando con robótica, y la verdad que sí que estos espacios de aprendizaje les motivan bastante. En la zona de creación pues se ponían con las tablets a grabarse unos a otros, a hacer luego los montajes de vídeo. En la zona de exploración estaban con las tablets, en otra estaban con
con placas de ArduBlock, de LittleBit, de Arduino. Otros tenían una muestra de robot, la zona de presentación, es decir, todas estas actividades las intentamos agrupar en los distintos espacios de los que dispone el aula y realmente vimos que sí que anima, por decirlo así, a los alumnos. Y bueno, ya como último vamos a ver un vídeo, es 1 minuto y medio creo que es lo que dura, es un resumen de esta primera actividad que hemos hecho en este aula del futuro y que creo que puede resumir un poco el tema de las zonas, el tema de la ilusión de los niños, de cómo ellos utilizaron esos espacios que tenemos en el aula. Ya con esto quería terminar con este vídeo que creo que sí que muestra un poco lo que es la idea Aula del Futuro. Y nada, entonces estos cambios en la forma de aprender, que es evidente que los alumnos aprenden de otra manera hoy en día, ellos solo están con los dispositivos siempre cacharreando y siempre trasteando, deben implicar unos cambios en la forma de enseñar. Y una de las propuestas es la readaptación de los espacios de aprendizaje. Entonces, interesémonos por el futuro de la enseñanza, porque, como decía Woody Allen, es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, en este futuro. Y muchas gracias.